Buenas tardes para todos los que están hoy acá en esta segunda charla virtual sobre agua, educación ambiental y gestión cultural. Una propuesta que hacemos desde Hacer Agua Viva, que significa acueductos comunitarios en red de Villavicencio, El Meta y la Orinoquia, acá en Colombia, por si algunos de los participantes no son colombianos, ya que hemos tenido charlas internacionales. El- la charla que dimos hace una semana la hizo Urpi Castañeda, una bióloga y educadora ambiental de Costa Rica, que nos habló un poco acerca de las experiencias en educación ambiental y gestión cultural que vienen haciendo en torno al agua en lugares urbanos y rurales de Costa Rica. Para esta ocasión tenemos al profesor Santiago Duque desde Leticia, Amazonas. El profesor Santiago Duque, biólogo, tiene más de 30 años de experiencia de trabajo con humedales amazónicos y el día de hoy nos va a comentar un poco cómo ha sido la relación de extensión educativa e intercultural que ha hecho desde el Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia, desde donde el profesor Santiago Duque desarrolla diversas investigaciones y tiene en cuenta a las comunidades del trapecio amazónico, organizaciones de pescadores, ONGs, organizaciones comunitarias, cabildos, más de 20 cabildos que se encuentran en la ciudad de Leticia. El Laboratorio de Humedales de la Universidad Nacional ha hecho varios proyectos con algunos de ellos. Entonces agradecemos mucho al profe Santiago Duque que nos acompaña el día de hoy con el tema de extensión educativa e intercultural desde el Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales de la Universidad Nacional, sede Amazonia. Profesor, le doy la palabra. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan y me ven? Sí, Sí, señor. señor. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues es aquí agradecer a Francisco y a las personas que están trabajando por el tema del agua, el tema de productos comunitarios. Eh, yo voy a hacer un breve relatorio histórico de lo que hemos venido haciendo aquí en el sur de Colombia, en Leticia, Amazonas. Y específicamente algunas temáticas un poquito más amplias a lo que Francisco mencionó en la introducción, porque es importante que en los territorios existan grupos de trabajo en diferentes niveles en torno al agua. Y eso implica que no importando en qué cuenca, en qué humedal, en qué lago, en qué río, quebrado, arroyo estemos, debemos de tener un contexto muy especial de lo que es ese territorio, pero también un escalamiento a la realidad de lo que corresponde en una mirada mucho más macro, más global. Voy a compartir la presentación, entonces, por favor, me comentan si la están viendo. Sí, señor, ya salió la presentación. Si la están viendo, bueno, muchas gracias. Entonces, nuevamente, como primera medida, pues agradecerle al profesor Francisco por esto. El primer tema que obviamente lo lleva a uno a decir es, ¿por qué hay que trabajar el agua? Cuando uno mira, o si uno fuera un viajero de otros confines del universo, pues vería un planeta azul. Entonces dice, ¿para qué me voy a preocupar por el agua? Porque es un planeta de agua. Pero la realidad es que solo una muy pequeña parte del agua que está en el planeta Tierra tiene una relación directa con su uso con las sociedades humanas. Para hacer una analogía,
Entonces, si yo tengo 100 tazas de agua, como lo ven en la parte izquierda de la diapositiva, una cucharadita de esa última taza sería lo que se llama agua disponible directa o indirectamente para los seres humanos. Entonces ya la pregunta se vuelve muy importante porque implica que tenemos una limitada cantidad de agua para ser utilizada, transformada, tratada y que también afectamos de alguna manera por las sociedades humanas. Nosotros somos un grupo de trabajo de más de 30 años. Cuando comenzamos en 1989, hace 36 años, eh, comenzamos a construir un programa académico de investigación sobre manejo y conservación de recursos acuáticos. Ya en el devenir de la maduración de este grupo, se creó ante el entonces Colciencias un grupo de investigación que se llamó Limnología Amazónica. Quería saber, pero creo que no hubo el tiempo, de las personas que están vinculadas, quiénes son o qué profesión o qué actividad desarrollan en torno al agua, pero voy a intentar ser lo más claro posible. La ciencia que estudia las aguas superficiales que hay en los continentes se llama limnología. Entonces, por eso nuestro grupo se llamó limnología. Y es claro que como biólogo que soy desde un inicio, pues las primeras investigaciones eran de investigación, llamaríamos básica, pura, sobre la calidad de las aguas, sobre los organismos de las aguas y todo eso. ¿Me confirman si están viendo las diapositivas que están pasando? Sí, yo por lo menos las estoy viendo. Bueno, listo, listo. Estoy intentando darle que se vea completa. Ahora sí. Bueno, y entonces ya en el devenir de la historia que van Y se a escucha ver, bien y se ve bien. vamos a ver que ya no solamente eran estudiantes, profesionales, profesores, académicos, los que hacían parte de la investigación, sino que muy rápidamente tuvimos que llegar a los territorios, porque los territorios es donde están los ambientes acuáticos y en los territorios hay personas que viven y personas con un legado de conocimiento muy profundo, histórico, un legado de conocimiento oral, particularmente en los pueblos indígenas, y comenzamos a darnos cuenta que nuestro conocimiento era muy limitado, era muy sesgado y muy limitado, y por eso comenzamos a acercarnos mucho a ellos, a generar una alianza muy respetuosa de trabajo conjunto. Y fue cuando ya vimos que nuestra línea de trabajo de limnología pues quedaba muy corta y por eso hoy día tenemos un laboratorio que se llama Manejo y Gestión de Humedad. Vamos a ver, lo primero que uno tiene que conocer en el lugar es qué tenemos, qué tipo de ambientes tenemos. Y eso es muy importante porque cada ambiente tiene unas condiciones naturales y de cada ambiente también hay una historia diferente por los pobladores locales. Los primeros y más comunes y más frecuentes y lo que más tenemos, por ejemplo, en Colombia, son aguas corrientes, que es lo que llamamos los ríos, quebradas, arroyos, caños, como los queramos llamar. Eso es lo que más tenemos. Aquí solo tenemos dos ejemplos de algunos de los que tenemos en Amazonia. Voy a presentar obviamente muchos ejemplos de Amazonia, pero se puede trasladar a cualquier lugar de Colombia o el Piedemonte Orinocense, donde están algunos de ustedes. La que está a la izquierda es un pequeño arroyo, arroyuelo amazónico que llama la Quebrada La Arenosa, un río espectacular que queda en el medio Putumayo, en uno de los resguardos más grandes del pueblo Muruí, el pueblo Huitoto, que es el río Igarapara. A uno le dicen río, quebrada, arroyo y queda como igual. Es decir, ¿o cuál es la diferencia? Entonces lo puedo utilizar distintamente. Incluso en la toponimia del IGAC, cuando uno va a campo, lleva un mapa del IGAC, dice río tal, y uno va y mira que es como una quebrada, un arroyo, o todo lo contrario. Dice que es un arroyo y encuentra un río de gran magnitud, entonces hay que comenzar a sopesar el uso de datos a ese aspecto. Entonces siempre traigo a colación ese trabajo
del profesor Edmundo Drago, del Instituto Nacional de Limnología en Argentina, que nos dice tamaño de los sistemas fluviales acorde al caudal. El caudal es la cantidad de agua que pasa en un segundo por una sección. Y ahí sí comenzamos dando cuenta que Colombia tiene de todo. Es un país de ríos. Colombia tiene solo dos ríos continentales, que es el Amazonas y el Caquetá. El río más grande o más importante en la historia de Colombia, el Magdalena, no es un río continental, es un río grande. Y la gran mayoría de lo que ustedes ven cerca de sus casas, de sus viviendas, de sus barrios, de sus comunas, de sus fincas, son arroyuelos. Sí, sí, sistemas muy pequeños, pero son extraordinariamente complejos, variados y grandes. Es bueno llegar a esos términos. Hay dos modelos o hay dos maneras en que funcionan los ríos de Colombia. Los ríos que vienen en pendiente tienen un modelo que se llama continuo, es decir, que lo que pasa arriba afecta abajo. Eso es muy importante en temas de contaminación y manejo entre municipios vecinos. Y tenemos uno que tiene que ver con la inundación, que lo vamos a ver ahora. Otros ambientes son como depresiones en el terreno y aunque es agua, no se parecen en nada a los ríos. Y entonces hay que entenderlos de manera diferente y estudiarlos de manera diferente, que son las lagunas, los lagos, las ciénagas. Y aquí tenemos dos ejemplos muy claros. El gran lago de La Cocha, que es el lago más grande de la Amazonía colombiana, es del departamento de Nariño, pero ahí nace el río Guamués que drena el Putumayo, entonces esa parte de Nariño es amazónica, y un sistema de lagos que hemos venido trabajando hace más de 20 años, que son 21 lagos cerca de Leticia, los lagos de Yaguarcaca. Esos son lagos. Y en lagos también tenemos una condición muy interesante, es que nuestros lagos son extremadamente pequeños, casi ni se ven en la geografía colombiana si nos comparamos con la magnitud de los grandes lagos del mundo. Esta es una fotografía o un esquema a escala de los lagos del mundo y he marcado en la mitad más o menos de la... Voy a ver si tengo un momentico, es que estoy buscando un segundo, estoy buscando aquí donde está el cursor. Un segundo que no lo veo. Aquí está el cursor, el puntero. ¿Me confirman si están viendo el puntero? Entonces aquí hay un lago en Sí, Suiza que señor. se llama Lucerne. Ese, ese puntico del lago es más o menos igual a la Ciénaga Grande de Santa Marta y a la Ciénaga de Zapatosa. Solo para que ustedes se den cuenta que los lagos colombianos no quedarían vislumbrados en este esquema. Aquí a la izquierda está el lago más grande de Sudamérica, que es el lago Titicaca, que además es el lago más alto del mundo. Entonces, para darse cuenta de que la escala es importante en estas consideraciones. Por eso yo, jocosamente, en algunas charlas digo que yo no soy limnólogo, sino soy charcólogo. Eso no quiere decir que eso no implique una complejidad maravillosa y extraordinaria de la biodiversidad. El otro tipo de ambientes que normalmente no los consideramos temas acuáticos es que pulsan, sitios y lugares donde el agua va y viene. Unos meses del año hay agua y otros meses del año no hay agua, y se llaman los sistemas pulsantes. Y esos son los más importantes en extensión en Colombia. Este es un mapa de los datos, digamos, oficiales estatales, que dice que el 27% del territorio continental se inunda. Ahí vemos la zona de la depresión Momposina y la zona de la Orinoquia mal drenada, que sería la parte de Arauca y Casanare, pero muchas otras. Se dice el 27, luego vamos dando cuenta que es un valor muy, muy real a la realidad de lo que es Colombia. Y estos son tan importantes porque el río, cuando ocurren las temporadas de mayores lluvias, que es natural, Colombia es un país ecuatorial, desborda e inunda. Y esa zona de inundación es del río. Y miren lo importante que es que inunde, porque no solamente entra y sale agua, sino también entra y sale peces, por ejemplo. Entonces son fundamentales que la conectividad de estos sistemas se mantenga. Uno de los efectos más negativos del desarrollo de las sociedades colombianas es alterar el régimen de conexión del río con sus llanuras aluviales y eso mata al río y mata a las ciénagas y los lagos con ellos.
Esta es una fotografía real que muestra cómo el río Amazonas en la parte superior inunda toda una isla, inunda toda una comunidad. La comunidad se inunda, la comunidad es anfibia, vive en palafitos e inunda los lagos. Esto es una realidad natural y debemos de ya de quitar de la cabeza que la inundación es un karma, es un problema, sino es parte esencial de la vida de vivir en este maravilloso territorio como es Colombia. ¿Y por qué es tan importante que el río inunde? Esto se ve muy bien en el Amazonas, porque hay ríos que vienen de los Andes, que se llaman ríos de agua blanca, que son de agua barrosa, que traen nutrientes. Y cuando el río inunda, deja los nutrientes, cuando se retira los nutrientes quedan en el suelo, como los ven aquí, nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo, sodio, potasio, calcio, que anega, fertiliza el suelo que se va a utilizar en la siguiente temporada para cultivos de ciclo corto. Así que la inundación, por ejemplo, en este caso, además de traer peces y otras cosas, trae fertilidad al suelo y productividad agropecuaria, por ejemplo. Y vemos esa magnitud de cambio. Esta es una hermosa fotografía de una profesora nuestra de la Facultad de Artes de Bogotá, donde ustedes notan la canoa arriba. Ese es el cambio. Eso que ustedes están viendo donde el chico camina es el río Amazonas. Simplemente que está en la época del año en que el río tiene bajos niveles, pero todo este territorio es del río Amazonas. Y los últimos, que son los más comunes, son los famosos wetlands o lo que llamamos los humedales. Entonces son sistemas que son generalmente pandos y son muy abundantes en todos los territorios. Ciudades como Bogotá, con la misma Leticia, y como Villavicencio, donde creo que hay algunos de ustedes, son o fueron ciudades de humedales. Y los hemos ido acabando, los hemos ido sedimentando, los hemos ido deteriorando, eliminando, cubriendo, y por eso la ciudad comienza a tener serios problemas de manejo de agua en todos los niveles, porque los humedales son parte esencial de la capacidad de resistencia de manejo de los excesos de lluvia. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Villavicencio, llueve más que Leticia. Villavicencio llueve más de 4.500 milímetros en pocos meses. Pues en los meses que llueve más, la manera de manejar los excesos de lluvia eran los humedales. Así de que nos quejamos que se inundan los barrios, se inundan las vías, pues nos quejamos simplemente porque no hemos entendido que los humedales que habían eran esenciales para manejar los excesos de caudal y volumen. Y los humedales son importantes. Leticia es una ciudad de humedales. Hemos hecho estudios detallados, 12 tipos de humedales, por ejemplo, hay en la ciudad de Leticia. Ahora tenemos que tener un contexto nacional. Lo traigo muy rápidamente simplemente para mostrar que conocemos el país. Y no importando nuevamente si yo estoy trabajando en una universidad o en un grupo de investigación en una ciudad pequeña, hay que entender dónde estoy ubicado y qué relación tiene con el resto de Colombia. Entonces aquí es muy interesante ver que la cantidad de nutrientes que hay en el agua, que depende de la geología, de la geografía, está bien distribuido en Colombia. Entonces los sitios de mayor producción o por la mayor cantidad están en las aguas termales, ahí marcamos donde hay aguas termales. Luego viene unas zonas de alta productividad de las pesquerías y de la ciénaga del Magdalena abajo, abajo de la depresión Momposina. Tenemos zonas intermedias en los valles interandinos o las lagunas de páramo de la cordillera central, por ejemplo. Tenemos zonas medias bajas en la parte baja de la Amazonia, en la parte de los lagos andinos, pero de la cordillera oriental, en la parte del río Sinú. Y si vamos bajando vemos la Orinoquia. Mire que la Orinoquia es un sitio muy pobre, pero con unas condiciones de biodiversidad enormes. Eso genera una particularidad de fragilidad, es decir, de mayor cuidado para manejarlo y para entenderlo. Incluso tenemos el sitio de menor conductividad, que es una medida de la cantidad de iones en el agua a nivel mundial. El sitio más pobre a nivel mundial está en un caño en Guaviare, en una losa que se llama la Lindosa, que tiene menos de 2 de esta unidad. Entonces quiere decir que Colombia tiene un gradiente de condiciones geográficas maravillosas y cada lugar tiene su particularidad. Yo no puedo generalizar lo que haga en un lugar, trasladarlo a un otro. Hemos trabajado todo lo que hay en el agua. Normalmente la gente
Esto no lo mira porque no se observa, hay que verlo al microscopio. Las fotografías de la derecha son un microscopio muy sofisticado que se llama electrónico de barrido. Son organismos de una sola célula, pero son espectaculares, que son monitoreadores internos de la calidad de lo que está pasando en el ambiente. Hemos trabajado plantas acuáticas, lo que llaman macrófito o planta acuática, en especial esta, que es única en nuestro territorio amazónico, que es una planta carnívora, con unas condiciones ecológicas muy interesantes. Hemos trabajado también, obviamente, los bosques inundables y hemos trabajado todos los organismos Sí, es que no le digo que yo le mandé mensaje a Adrián porque esa cuerda estaba descolgada. No sé Perdón, qué, Don, alguien estaba entró bien en el curva audio. así. Yo le mandé a decir él ahora rato, como a las 5 creo que llegó. Aló, perdón, pero intervinieron en la conferencia. Ah, pues cuando yo me bajé del carro, cuando eso fue que le mandé mensaje a Adrián que eso estaba muy descolgado. ¡Ah, Debe ser un espíritu carajo! chupacabra. Apagarle su micrófono, por favor. creo que el que maneja puede apagar el micrófono, porque si no, entonces, fijo. Aquí en esta escala están los peces, pero para que haya peces, que es al final lo que quizás más tenemos relación con el agua, por múltiples razones, debe estar todo lo anterior, debe estar esos organismos anteriores, microscópicos, otros pequeñitos que tienen lo que llaman una cadena trófica, uno se come al otro así sucesivamente. Entonces, hay que entender todo eso, obviamente, dependiendo de los proyectos, las escalas, pero el llamado es que en cada territorio, llámese Villavicencio, llámese Yopal, llámese Arauca, llame lo que sea, pues haya un grupo de trabajadores, de profesores, de investigadores, de amantes de la naturaleza, de amantes de la naturaleza del agua, que aborden diferentes facetas para entender el entorno de la mejor manera posible. Esa es, digamos, una recomendación. Y por supuesto los peces. En el caso nuestro tenemos la fortuna de ser el sitio de mayor biodiversidad del mundo en peces de agua dulce. Eso es una maravilla que nos ha permitido hacer muchas cosas. La biodiversidad de peces en la Amazonia supera a todas las regiones del mundo como lo ven aquí. Y en Colombia, la Amazonia también supera tanto a la cuenca del Orinoco, Caribe, Magdalena y Pacífico. Así que tenemos la mayor biodiversidad de peces del mundo. Eso también nos ha llevado a algo que es muy interesante y es que una cosa es el entendimiento científico de los peces, que lo estudia la ictiología o los ictiólogos son los especialistas en peces, y otro es el enorme conocimiento local, porque los peces hacen parte de la dieta diaria de las personas. Y para yo ser un buen pescador y que pueda llevar al plato de mi casa, de mi familia, todos los días pescado, pues tengo que tener un muy buen conocimiento. No lo he adquirido en un aula, no lo he adquirido con un título profesional, pero sí lo he adquirido con el diario vivir. Entonces, el aprender con ellos es fundamental. Y es mucho más que importante porque en el sector cercano a Leticia tenemos más de 400 especies de peces, que incluso un sector de 40 kilómetros cuadrados tiene la misma cantidad de peces que el tercer río más importante de Sudamérica, que es el río de la Plata o el río Paraná, por ejemplo, para que nos demos cuenta de la magnitud de lo que tenemos. Por eso nosotros muy rápidamente comenzamos a generar algo que se llama el diálogo de saberes, es decir, sentarnos en la misma mesa, en el mismo lugar, en el mismo mesón, en este caso el laboratorio, con una abuela, la abuela Matilde, todavía viva, sabedora, maguta, una persona de profundo conocimiento, con relatos, historias de lo que saben sobre la naturaleza y sobre los peces, un colega coinvestigador, en este caso un amigo filósofo y antropólogo, y un traductor porque el conocimiento que tienen los pueblos locales está mejor entendido en su propia lengua, aunque ella habla castellano, pero obviamente su conocimiento más profundo está en lengua, entonces necesitaríamos un traductor. Y así es que hemos comenzado a construir muchas cosas. Entre ellas hicimos una cartilla. Esta es una cartilla donde nosotros solamente fuimos como los organizadores, porque las ilustraciones y las historias las hacen los propios pobladores.
Estas son ilustraciones hechas de diferentes especies de peces en Yaguarcaca, estos lagos que hemos trabajado mucho. A diferencia de las ilustraciones científicas que tienen el pez enfrente, muerto, es decir, ya sale de un frasco de alcohol, se pone ahí y el ilustrador lo hace. Aquí no había ningún pez, era simplemente su conocimiento profundo mental de cómo era. Entonces, por ejemplo, y los clasifican, los identifican, los separan por grupos que tienen relaciones biológicas como peces de escama lisa, peces de formas alargadas, como ese, cada uno tiene un nombre en lengua maguta o ticuna, y tiene una explicación. Peces de otra forma, como por ejemplo, este es maravilloso porque este es el pez más evolucionado que hay, que llama el lenguado, que se acuesta literalmente entre juvenil y adulto, y al acostarse un ojo le migra al otro. Entonces mira que ahí abajo hay una historia que dice que una persona pícara probaba caimo, que es un árbol, un fruto que se consume mucho en las zonas de ribera de los lagos, y como lo encontró haciendo eso, entonces le echó caimo y lo dejó de lado. Es decir, que los pescadores conocen al pez juvenil y al pez adulto, entonces hasta esos niveles llegan. Y por supuesto tenemos que hablar del más grande, el más maravilloso y el emblemático pirarucú, que es el pez de agua dulce de escama más grande del mundo. Este es un ejemplar que pudimos evidenciar en unos lagos cercanos a Leticia, que se llama Tarapoto, de 2,15 metros. Venía el pescador con el pescador venía en el lago nadando, empujando el bote, y el pez estaba dentro de la canoa. Si él se subía a la canoa, pues se hundía la canoa. Y tenemos la maravilla del mundo. Es decir, ha habido una historia muy antigua en la Amazonia y en el planeta, de la época de la Gondwana, que es una época en donde tuvimos varios continentes suramericanos unidos, y tuvimos grandes lagos o humedales sin oxígeno. Y este es un pez de pulmones. Vive en la Orinoquia y vive en la Amazonia. Entonces tenemos fósiles vivientes. Entonces tenemos maravillas que vale la pena siempre decir y evidenciar y reconocer. Peces marinos. Tuvimos influencia marina. Colombia tuvo grandes territorios, y hoy día el legado que nos queda son los sitios donde se genera la mayor explotación petrolera. Esos son sitios que hace millones de años eran mares de poco fondo. Peces venenosos como esos también vienen del Amazonas porque también tuvimos influencia marina. Y eso nos llevó a ser líderes mundiales en identificación de peces en una plataforma que llamó IPESC, y nació en Leticia conjuntamente con colegas de una universidad en España, la Universidad de Viga, que fue incluso avalada por la FAO, que es la Organización de Alimentos de Naciones Unidas. Entonces, significa que muchas cosas que aunque parezcan locales se pueden convertir en globales si se hace un trabajo juicioso, riguroso, mancomunado en ese aspecto. Y por supuesto, los sistemas acuáticos tienen personas, es decir, tienen sociedades humanas, y por eso también todo el trabajo actual más fuerte es con las sociedades humanas. El primer punto es que en Leticia y en la trifrontera, porque estamos cerca de Perú y Brasil, está el mayor consumo de pescado per cápita del mundo. No sé las personas que están aquí cuánto puedan decir cuántos kilos de pescado consumen al mes. Estos pobladores consumen 20 a 24 kilos de pescado al mes, es decir, todos los días comen pescado. Por eso la importancia del pescado para todos los estudios que podamos hacer con ello. Y eso arranca desde el inicio, desde el origen del pueblo maguta, que está asociado con el agua, de la manera de aprender a vivir en un territorio que tiene agua y no tiene agua dependiendo de la época del año. Entonces es un territorio anfibio, como lo ven en las propias ilustraciones que hacen nuestros coinvestigadores indígenas, y en una historia de cartografía social. Es muy importante porque nosotros podemos reconstruir la historia y con mapas georreferenciados ver las modificaciones y cambios, por ejemplo, de un siglo completo que han ocurrido en Yaguarcaca a raíz del reconocimiento de mapas parlantes, que se llama la técnica de recoger con los pobladores la historia que ha sucedido. Y este es el trabajo más bonito que hemos hecho. Estos dos personajes se llaman Jesús Damaso de primero, y atrás en la camisa amarilla, Abraham Ipushima, haciendo un trabajo que les dijimos hicieran en el laboratorio.
le dimos los elementos básicos que es papel, lápiz y colores y dibujaran al detalle sus lagos. Lo que ven a la izquierda es el borrador de un mapa de los lagos. Y le dijimos, hagamos más cosas. Cambiemos los lagos en los 4 periodos hidrológicos del año. Los grandes ríos de Colombia tienen aguas altas, aguas en descenso, aguas bajas y aguas en ascenso. Y adicionémosle más, pongámosle los peces que viven en los lagos y construyeron estas maravillas. Este, por ejemplo, es aguas bajas y están las siluetas de los peces que hay. 89 especies de peces más el delfín, ellos reconocen. Cuando la silueta está vacía, quiere decir que el pez no vive en los lagos en esa época del año. Lo mismo hicieron para aguas ascendentes, para aguas altas y para aguas descendentes. Es decir, un conocimiento detallado, profundo de su territorio. Por eso es importante donde se llegue acercarse como primera instancia a las personas que llevan más tiempo en el territorio, que le pueden decir mucho más a uno de lo que puede ser los pocos estudios, si es que los hay, porque en algunos lugares no hay ni siquiera estudios o datos para poder conocer. El arte llega por todo lado. Este es un hallador de balso extraordinario de una comunidad un poco más alejada de Leticia, que nos hizo estas tallas que todavía mantenemos, tanto de peces como de otros animales del agua. Todos estos son escenarios que denotan la manera tan cercana de entender la naturaleza y vivir con ella. Y por supuesto, la inundación es una bendición. Aquí quiero ser claro de que la Oficina Nacional de Atención de Riesgos, que está en boga por múltiples razones, por bien o cosas malas que hace, o por corrupción o lo que sea, siempre tiene la inundación como un problema. Y realmente no debería ser un problema. Un país ecuatoriano, un país anfibio, tenemos que aprender a vivir con el agua. Si seguimos peleando con el agua siempre nos dará. Estos son los escenarios que ustedes se dan cuenta acá, cómo es el nivel de agua y cómo sería cuando el agua se retira. Recuerden que cuando el agua se retira deja los nutrientes y aparecen los cultivos de ciclo corto, que son parte del sustento de estos pueblos y estos poblados. Los ríos cambian mucho. ¿Cuál es el tamaño de inundación de los ríos? Pueden ser kilómetros. No son metros, son kilómetros. Este, por ejemplo, es el río Amazonas cerca de Leticia, que como ven en la fotografía de la izquierda, que es una fotografía aérea, de avión, no de dron, ese gris claro indica que hay agua debajo del bosque. Así que el Amazonas ya en Leticia, que ya es el río más grande del mundo, ya tiene 21 kilómetros de ancho, para que nos demos cuenta de eso. Y el arte está por todos lados. La capacidad de personas, mujeres, hombres o jóvenes o niños dibujando es impresionante. Como se dan cuenta, esta es una colaboradora indígena, Amparo Malalafa. Esto es de Remberto Parente, que es otro dibujante maravilloso. Y así sucesivamente siguen apareciendo personas que son espectaculares. Es decir, que los dibujos, las ilustraciones denotan la vida, el diario vivir, el momento de los humedales y eso. Otra cosa que nos ha favorecido a nosotros es que tenemos una red interna. La Nacional tiene una política de hace 30 años de llegar a los territorios alejados del país. Y ha construido sedes. Y lo que hemos hecho nosotros es aliarnos. Estos son los números de proyectos que hemos hecho con algunas de las otras sedes de manera conjunta en alianza. Entonces eso nos ha fortalecido mucho porque nosotros somos un número muy reducido de profesores en Leticia, pero yo no digo somos 13 profesores, sino somos 2.000 profesores o más, porque son los profesores de la Nacional que pueden volcar sus experiencias, conocimientos a diferentes territorios del país como el Amazonia. Y por eso tenemos una cantidad de logros en formación de recursos humanos en todos los niveles, en eventos y publicaciones, no voy a entrar en esos detalles, pero voy a destacar lo que es más importante que Francisco lo comentó. Ayudamos a construir, a organizar a la TICA. La TICA es una organización de pescadores artesanales de los lagos de Yaguarcaca. Se ha logrado que tomen acciones ellos mismos para manejo, comanejo, normas específicas y eso llegó al nivel nacional, que eso es muy difícil, y se generó unos acuerdos de pesca que son avalados por la Autoridad Nacional de Pesca y Acuacultura, la UNAM, que eso no es fácil, que, digamos, promulga y blinda el trabajo que hace las sociedades de base para el manejo racional y la conservación de los recursos pesqueros.
También Leticia y el Amazonas, como en la mayoría de los lugares de Colombia, son sitios privilegiados para el turismo. Es importante que en la construcción de los planes estén los pobladores locales, no sean imposiciones nacionales o internacionales que afectan de manera significativamente las culturas locales. Construimos desde la base de ellos una organización econoturística que se llama PAINU, muy exitosa a nivel nacional e internacional. Y hemos recuperado este saber local y ancestral y lo hemos estado llevando paulatinamente en conjunción con maestros y maestras de las escuelas de las comunidades, ese conocimiento para que vuelva a territorio. Muchas cosas se hacen en lengua, no solamente en castellano, lo que permite que se recupere la lengua y el conocimiento en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Otro trabajo que fue exitosísimo, y fuimos los primeros en Colombia, es darle una ponderación a entender hasta dónde va un río. ¿Qué territorio le corresponde a un humedal? Normalmente las normas hablaban en los años 70 que eran 30 metros, pero siempre habló, como se menciona aquí, que además de los 30 metros había una zona aferente o de protección que no se midió, que no se definió en la normativa, pero que por fortuna años después, 2017-2018, el ministerio lo aplica a través de un nuevo decreto y una nueva guía que nosotros tuvimos la fortuna con la corporación de priorizarlo y acotar, medir las rondas hídricas. Pues hicimos el estudio de la ronda hídrica del río Hacha en Florencia, del río Mulato en Mocoa, de la quebrada Yaguarcaca, y las rondas no son de 30 metros, son de 1 kilómetro, 2 kilómetros. Pues ese escenario es el que debemos de volver a tener en cuenta en los planes básicos o planes de ordenamiento territorial. Nosotros construimos las ciudades siempre teniendo como la base la destrucción de los sistemas acuáticos. Y debemos de hacer lo contrario, construir, co-construir con los sistemas acuáticos que son la salvaguardia de tener agua y de que los problemas medioambientales no se nos vuelvan más severos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y, por ejemplo, hemos llegado a política pública. Entonces, aquí está una resolución de la corporación que definió los determinantes ambientales de Leticia y en primera instancia están los humedales. Es decir, que damos elementos para que las entidades estatales tengan las herramientas técnicas que les sirvan para aplicar normas. Eso es muy importante. Y, por supuesto, tenemos trabajos en pregrado y posgrado formando muchas personas y en cosas de diplomados o cursos de extensión y otras cosas. Muchas publicaciones, no vamos a entrar en detalle, la gran mayoría obviamente en peces, también en otros sistemas de lagos como Tarapoto, que es un sitio Ramsar cerca de Leticia. Hemos estudiado al detalle el mismo campus de la universidad, es un experimento maravilloso de recuperación de bosque. Los lagos de Yaguarcaca son de los sitios de mayor biodiversidad en Colombia, parte de la cuenca amazónica. Y este es un grupo de trabajo que nos encontramos en el 2015 en Cartagena con los más grandes profesionales e investigadores de Colombia, pero también con los más grandes investigadores de humedales del mundo. Y tuvimos la oportunidad de ser parte de los que ayudamos a clasificar los humedales de Colombia, que fue publicado en el 2019. Los trabajos que hemos hecho en Leticia son los humedales de Leticia. Una gran cantidad de los videos, todo lo que sale visual se vuelve muy proactivo y muy interesante para poder transmitir un conocimiento incluso profundo, científico. Hemos hecho 2 cátedras nacionales. Las cátedras nacionales donde estudiantes, profesores nacionales o internacionales de todas las sedes pueden vincularse. Es la cátedra Imani del 2019 y el año antepasado, la cátedra Gerardo Molina sobre Amazonia. Entonces manejamos que invitamos a todo el mundo a escuchar a expertos del mundo hablando sobre Amazonia, por ejemplo, obviamente también el recurso agua. Y quizás algunos nos han visto bastante frecuente o nos vieron sobre un tema de litigio fronterizo que hoy día nosotros hemos tenido la fortuna también de estudiar al detalle el río Amazonas cerca de Leticia, entonces eso ha dado elementos pues para dar algunas indicaciones técnicas de lo que está pasando y lo que puede suceder con el retiro del río Amazonas de Leticia y del Amazonas. Y por supuesto, todo esto va ligado a cambio climático y cambio global, de lo cual todo el mundo habla, pero hay muchos errores, muchas incertidumbres y lastimosamente todavía la prensa
la radio, pero académicos y científicos se siguen equivocando mezclando las cosas. Todos los males están metidos en un canasto que llamamos cambio climático y eso es falso. Hay muchos de los procesos que son de nuestra directa relación, nuestra directa manera de vivir y somos nosotros los responsables y no tiene nada que ver con cambio climático. Entonces, eso es un tema que obviamente políticamente se maneja para no tener las vicisitudes de las problemáticas locales, medioambientales, pero hay que aterrizar las ideas y los conceptos. Por eso lo que dice la abuela Matilde Fernández de la comunidad de San Pedro, lo dice claramente. Miren la sutileza de una frase que entiende perfectamente lo que está pasando. El desorden del clima es el reflejo del desorden social. Ahí lo dice todo ella. Y por supuesto, tenemos muchos proyectos que hemos culminado muy exitosos. Este es un proyecto financiado con los recursos propios de la Universidad Nacional que logramos entender el cambio global y el cambio climático en estos lagos de Yaguarcaca. Hemos estudiado y comprendido cómo los pueblos indígenas tienen mejores herramientas para entender qué es lo que está pasando. Un ejemplo, yo a un citadino le digo cómo lo está afectando el cambio climático y no lo percibe. Quizá lo percibirá si va a una tienda y no aparece un producto que no está, o que se le encareció por la sequía o por la lluvia o se inundó. De resto no hay nada más. Los pobladores que viven en los territorios, los campesinos que viven en los fincas, en el campo, pues perciben directamente el diario vivir de las modificaciones de la humedad, del clima, de la lluvia, entonces entienden mejor que nosotros mismos, la mayoría de la ciudadanía colombiana, qué es lo que está pasando. Entonces, por eso nos hemos metido a trabajar eso, por ejemplo, el tema de humedales. Ese fue otro proyecto muy exitoso, Humedales de Leticia. Francisco nos estuvo colaborando hace unos años, estuvo en Leticia, en 3 años trabajando y recuperando un pequeño humedal de un cabildo, que lo forman 9 pueblos indígenas cerca de Leticia, el Cabildo Tigua. Este trabajo que también lo hicimos con Francisco y una ONG sobre dar insumos y construir colectivamente con niños, niñas, jóvenes, adolescentes, insumos sobre los humedales de Leticia. Tenemos un proyecto bellísimo donde 20 profesores de artes que normalmente no hablan para nada de agua, se vincularon a trabajar la Leticia Anfibia, es decir, cómo desde diferentes miradas se ve hasta el arte, la cultura, la danza, el dibujo, la arquitectura, obviamente, se ve la cultura anfibia que deberíamos de recuperar en muchas partes de Colombia. El agua es un extraordinario, tristemente, transmisor de enfermedades. Entonces hay que estudiarlo, como por ejemplo las grandes enfermedades como la malaria, el dengue, el chikungunya. Lo estamos estudiando también porque el agua es fundamental. El tipo de agua, la calidad del agua afecta el crecimiento de este tipo de poblaciones en parte de su ciclo vital. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Estamos en este momento terminando un proyecto sobre uno de los problemas más serios que tiene Colombia en lo que llamaríamos la contaminación invisible. Es decir, que lo estamos comenzando a percibir, pero la próxima década será crucial y será uno de los problemas más grandes ambientales de Colombia, que es el mercurio, que se utiliza para capturar y recoger el oro que hay en los ecosistemas acuáticos de Colombia. Lo estamos trabajando conjuntamente con la Universidad de la Amazonia en Florencia y hemos encontrado resultados impactantes, no digo más, impactantes y preocupantes. Los bosques, cuando un río inunda, inunda vegetación. Esos bosques no es un dibujo o una arandela que no sirve. Esos bosques se llaman pepeaderos. Y hoy se ha comprobado que parte de la biomasa de peces más importante de los grandes ríos suramericanos comen pepas, es decir, comen frutos. Entonces tienen que estar cuando inunda el lago, el río, pues tiene que haber árboles. Y los árboles curiosamente sincronizan su ciclo vital de reproducción y fructificación cuando el río inunda. Entonces hay una relación de simbiosis, de equitabilidad entre ellos, lo estamos trabajando al detalle. Y por supuesto, estamos monitoreando día a día. Hoy conseguimos dinero por un año para que los mismos pescadores de esta organización que les dije, la TICA, salgan todos los días a monitorear, a medir peces, a saber si se reproducen, cómo están,
qué artes de pesca se están utilizando. Todo lo estamos haciendo. También hicimos un proyecto de artes de pesca maravillosa, de recuperar el conocimiento de cómo se hacen las pescas tradicionales, no las pescas o con mallas de plástico, de otras cosas, sino con las artes de pesca tradicionales. Y ya culminando, estamos en otra línea que también todos ustedes saben que estaba convirtiendo en otro eje coyuntural de problema mundial, que es los microplásticos. Entonces nos aprobaron unos proyectos que vamos a comenzar a trabajar también en el mismo lugar, ¿sí? Y hemos estado trabajando en otras cosas, como es esta, es una convocatoria en la cual suponemos podemos tener una opción. Estamos esperando, estamos en el primer puesto de una convocatoria muy grande del programa Ondas de MinCiencias. Vamos a ver, donde seguiríamos trabajando sobre el tema del agua, que es esta propuesta, y todo al final nos lleva a que el hombre y el agua es una unión inseparable. Es decir, que nosotros vivimos unos respecto a los otros, y la única manera de construir conocimiento ya no es desde la ciencia. La única manera de conservar los territorios tampoco es desde las sociedades de base. Ambos nos necesitamos. Ambos nos necesitamos, y solo en esa mirada de una relación de diálogo de saberes armónica, respetuosa, es que podemos construir los escenarios futuros para manejo, para cuidado, para restauración, para recuperación y para adaptarnos al cambio climático, que no es la mirada simplista que tiene el gobierno, que es reducir gases de efecto invernadero, sino recuperar la resiliencia de los ecosistemas colombianos, entre ellos los sistemas acuáticos, por supuesto. Muchísimas gracias, y quedo atento a preguntas y opiniones de las personas que están vinculadas. Bueno, muchísimas gracias, profe Santiago. Precisamente está pidiendo la palabra Juan José Seniors, quien celebro esté hoy el día de hoy acá con nosotros. Juan José es una de las personas a las que considero que es de las primeras personas a las que le empecé a aprender de humedales por allá en el 2010. Hay otras personas también de Cali, de Manizales, la gente de los acueductos de Villavicencio, gente de algunas zonas amazónicas, veo gente de Mocoa. Entonces, bienvenida a las preguntas, y por favor presentarse también para que nos conozcamos un poco entre nosotros. Profe, muchísimas gracias de nuevo por esta conferencia. Juan José, ¿tienes la palabra? Buenas tardes. Gracias, Pacho. Es un placer saludarte después de tantos años. Y al profesor Santiago Duque, un abrazo de las frías tierras de Bogotá. Eh, yo hice por ahí dos preguntitas, profesor Santiago, en el chat. Una es, ¿qué papel juega la cartografía social en el conocimiento de la biodiversidad y uso de los humedales de la Amazonía? Esa es una. Y la otra que le hice de posterior a esa, ¿cuál es el estado actual de los humedales amazónicos en el país? Sobre todo que Colombia es un país anfibio, así nos lo ha dicho el Instituto Humboldt toda la vida. Esas dos preguntitas, profe Santiago, y a Pacho que nos haga el favor de hacer llegar esta presentación extraordinaria del profesor Santiago Duque. Muchas gracias desde Bogotá. Listo, Juan José. Bueno, la cartografía social es súper esencial. Primero, porque es viva, es dinámica, es real. Con la cartografía social uno, sin tener datos geográficos, sin tener cuencas instrumentadas con equipamiento que tome datos constantes, puedo yo reconstruir la historia reciente de lo que ha pasado. Y eso se hace a través de las personas, a través de los pobladores que han vivido y convivido con el territorio. Es muy claro
que son los pobladores los que dicen, este río divagó. Hace una década se fue por acá y ahora se movió para acá. Cosas que la ciencia sabe, pero muchas veces nosotros no lo tenemos. Entonces, hay que tener en los grupos de trabajo personas del territorio coadyuvando a levantar la información. Eso es fundamental, la cartografía social. Es importante que esa cartografía social se georreferencie, es decir, se va con las personas en territorio, se tiene una plancha original, se trabaja sobre esa plancha, se hacen las modificaciones que los pobladores consideren y todo queda de una u otra manera georreferenciado en sistemas de información geográfica, pero mucho más dinámico, incluso sutilezas. Tenemos un problema todavía de escala en Colombia. Cuando yo les dije que en Colombia el 27% del país se inunda, es un problema de escala porque estamos por encima de los 100.000. Y simplemente lo que el gobierno dice es que no hay plata. Pero si la gran mayoría de los sistemas hídricos de Colombia no se ven a escala de unos 100.000, no es un problema de plata, es un problema de concepción de país. Entonces ahí comenzamos a tener problemas porque hay una cantidad de ecosistemas que no están mapeados, no están inventariados, porque son muy chiquitos, no, hacen parte de una red muy importante de cosas, entonces eso es un inconveniente. Y esas son las dificultades cuando oportunistas, desde el punto de vista jurídico más que todo, van robando tierras a los territorios anfibios. Porque dicen, yo fui en tal temporada y no había agua. Claro, no había agua porque, por ejemplo, es un régimen estacional. Y hay sitios que ya no llega el agua, pero llegaba hace tiempo. Y se puede saber que llegaba, claro. En la guía metodológica para acotar la ronda hay un enfoque geomorfológico y hay un enfoque edáfico. Hay suelos, tipos de suelo que llaman histosoles que han evolucionado con presencia del agua. Entonces, vemos que todos estos escenarios hay que unirlos para poder entender realmente lo que es. Pero la cartografía social es fundamental. Y ahora, dependiendo del territorio amazónico, porque tenemos varias Amazonias. La Amazonia andina, la Amazonia cordillerana, la Amazonia de Piedemonte, la Amazonia del norte, que llamamos Amazonia guyanesa, y la Amazonia del sur, sedimentaria. Y dependiendo de la relación y cercanía con municipios, con centros poblados, pues los efectos serán mayores o menores. Entonces tenemos grandes afectaciones en sistemas hídricos del Piedemonte. Entonces se va, por ejemplo, a la ciudad de Florencia, que es la ciudad más importante de la Amazonía, y los pequeños arroyos que atraviesan la ciudad, como el Dedo, del H y la Yuca, están totalmente contaminados. Y obviamente los humedales están ahí. Hemos deteriorado y talado todos los bosques del Piedemonte, de la parte baja, que están relacionados con grandes cananguchales. El cananguchal, que es el mismo morichal, que es una palma que se llama Mauritia frechosa, es la palma más importante para el agua. Donde hay palmas, siempre va a haber agua todo el año. Entonces, el acabar estos ecosistemas se reduce sustancialmente las fuentes hídricas de agua. Entonces, dependiendo ya de las magnitudes, habrá unos más contaminados que otros, obviamente no tan contaminados como los del río Bogotá o de otros sectores, pero también ya comenzamos a tener, por ejemplo, la contaminación de mercurio. Tenemos minería a cielo abierto en el Guainía, en el Bichá. Entonces, comenzamos a tener problemas de diferentes niveles. Eso sería así como a grosso modo la respuesta a tus dos preguntas. Bien, Muchas la gracias, profe. palabra para don Ricardo Álvarez. Gracias, compañero Francisco. Profe, felicitarlo y agradecerle muchísimo por esta presentación que nos ayuda mucho a entender la problemática. Yo originalmente, yo soy de Bogotá, pero estoy radicado aquí en Villavicencio hace más de 13 años. El comentario que se me hacía hacia el comienzo de que tanto Villavicencio como Bogotá prácticamente en algún momento de la historia fueron humedales. Esa es una realidad que nosotros en Bogotá, por ejemplo, pues logramos en algún momento hacer resistencia porque pues los humedales los acabaron fueron las, las empresas o las compañías constructoras.
La inquietud mía es de parte de la academia, ¿qué ha hecho la academia para ayudar a frenar estos procesos de devastación de los humedales? Yo estuve haciendo resistencia en la zona de Engativá, en lo que tiene que ver con el humedal que aún se conserva Juan Amarillo, pero que en la alcaldía de Peñalosa se presentó una invasión de concreto porque quiso hacer un puente que en este momento está ahí abandonado, está frenado, porque la alcaldesa Claudia tampoco pudo echarlo atrás, pero nosotros como comunidad hemos hecho resistencia y nos hemos mantenido ahí. Fundamental la pregunta es, ¿la academia qué ha hecho a ese respecto, profe? Bueno, esa es una Gracias. pregunta compleja y muy directa para nosotros mismos lo académico. Realmente es muy difícil porque los intereses políticos, los intereses económicos en este país van totalmente por encima de las normas y las leyes colombianas. Tenemos o tuvimos el Código Nacional de los Recursos Naturales, Renovables y del Ambiente de 1974, considerado uno de los mejores del mundo, pero no aplicable. Entonces, eso es una triste realidad. Seguimos siendo inmediatistas, seguimos vislumbrando llenar rápidamente los bolsillos de pocos a expensas de los efectos negativos sobre un gran número de la población. Las personas de menores recursos económicos y de niveles más bajos están básicamente en los territorios más alejados de la parte, digamos, elevada de las ciudades. Y eso ya es una mirada sesgada a considerar que el agua es mala. Por ejemplo, usted va a una ciudad cualquiera y lo percibí en Mocoa, el río Mulato, uno de estos ríos que tristemente generó la avenida fluviotorrencial del 30 de marzo y 1 de abril del 2017. Usted ve que las casas están construidas, la puerta de la casa va a la calle y el patio de la casa va al río. ¿Cuál es la historia de las casas en Colombia respecto al patio? Allá va el chiquero, va lo que no sirve. Es exactamente lo mismo. Nosotros no construimos ciudades mirando al río. Nosotros construimos ciudades mirando al revés del río, en contra del río. Entonces hay un problema que no es solo académico, es un problema filosófico. Es un problema de identidad cultural, de entendimiento cultural. Entonces es muy difícil. Yo los invito a los que puedan ir a ver la Ronda del Río Sinú en Montería. Un espectáculo maravilloso. En la avenida Primera, la avenida más transitada de Montería, lograron recuperar un pequeño espacio de unos metros que se llama la Ronda del Río, donde tiene una vida, no solamente como ciudad, sino tiene una vida faunística de animales salvajes en toda la ciudad de Montería. Eso fue un cambio de chip, un cambio de actitud. Los ríos los canalizamos y los regulamos y los tenemos lejos. Cuando un río tiene problemas, lo alejamos o lo entubamos o lo hundimos como el río San Francisco. Miren cuál fue el triste ejemplo cuando se elevó el río San Francisco, creo que se llama, si los bogotanos me corrigen, pues que me corrijan, en la avenida Jiménez. Sí. Qué belleza cuando arrancó el río otra vez, salió a superficie. Qué feo que ha pasado hoy día que se volvió en el chiquero, en el mugre, en la suciedad. Miren la interpretación que tenemos. Usted tiene el río en un territorio y libera, abre la llave de las aguas servidas y cloacales. Lo consideramos un diluyente, es decir, el problema se me va. Esa es la realidad. Entonces, mire que la academia puede hacer cosas, pero es que es un problema nacional, estructural como sociedad,
que hemos vivido peleando con el agua, en especial con el agua, y todo lo que vaya de ahí para allá también peleamos con él. Bogotá, no sabemos si aprendió la lección, pero por lo menos le llegó un cimbronazo en el 2024 cuando hubo racionamiento de luz, perdón, de agua. Y recientemente incluso estuvimos invitados por Cancillería en la reunión de presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica que fue ahora en agosto en Bogotá. Expresamente se hizo en Bogotá y se hizo un panel sobre ríos voladores. Un bogotano que diga, pero si la Amazonia queda al otro lado de la montaña, queda como a 500 o 1000 kilómetros y me dicen que el agua que me abre en la llave de mi casa viene de Orinoquia, Amazonia. Sí, señores, viene de Orinoquia, Amazonia. Y si no hay árboles, no hay agua en la selva y no hay agua en Bogotá. Esas son las realidades que tenemos que reconocer. Y esas son las realidades que tenemos que cambiar un chip. Estamos muy lejos, tristemente, y cada vez más lejos de aprender a vivir con la naturaleza que nos correspondió. Y como lo dijeron ustedes, las dos personas, la naturaleza que nos correspondió es que Colombia es ecuatorial. Y como es ecuatorial, tiene meses que llueve más y meses que llueve menos. Y si hay meses que llueve más, los ríos inundan y desbordan. Si usted construye donde no debería construir, tristemente pasa todo lo que sucede todos los años. Tristemente. No sé si la pregunta no fue respondida, no la puedo responder toda porque pues esa es la realidad. Hay cosas más profundas, históricas, que cambian antes de pensar en que la academia puede aportar mucho y aporta mucho, pero hay oídos sordos, conocimiento de un legado que es conocimiento, lo inmediatista, como dice, si había una humedad, construiría, pero el agua sigue. La gente cree que está lloviendo menos, mano, el agua sigue. Recuerden ustedes que tienen los hermosos ríos trenzados como el río Ocoa o como el río Guayuriba, los que están en el pendiente muy fuerte y frenan su pendiente, frenan su energía y comienzan a divagar y a formar canales por todos lados. Pues Villavicencio es eso. Villavicencio era una zona enorme de canales y si lo vamos haciendo, pues habrá por algún lado donde va el agua y si hay construcciones, se la lleva y si hay personas, puede fallecer, personas muy tristemente puede fallecer, pero por un problema de planeación, un problema de revisión. Planeamos inmediatista, no planeamos para recuperar y restaurar los ecosistemas, sino para acabar los pocos ecosistemas naturales que nos quedan. Bien, le doy la palabra a Germán Escobar desde Cali, que precisamente se mueve entre lo comunitario y lo académico. Germán, la palabra. Muchas gracias, André Francisco, y por supuesto al profesor Santiago Duque por su excelente presentación. Dentro de lo que nos plantea el profesor, pues nos habla de los ríos, arroyos, quebradas, humedales, lagunas. Hay un ecosistema que pronto poco se conoce o poco se habla y son las zonas pantanosas, o lo que definitivamente ya el Instituto Alexander von Humboldt ya reconoce como los surales que tuvimos la oportunidad de conocer en los llanos. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos ecosistemas? Aquí en Cali, digamos, dentro de las zonas urbanas hemos encontrado en mapas antiguos esas zonas pantanosas sobre las cuales hoy se están construyendo barrios. Entonces, y la importancia de esto para los mismos acuíferos en todos estos territorios. Entonces, profesor, poco se habla de esos surales, poco se conoce, se habla de la importancia de esas zonas pantanosas. ¿Cuál sería la relación de esas zonas de surales y zonas pantanosas con los mismos humedales o con los mismos ecosistemas? Gracias. Buena pregunta y le voy a sumar otro ecosistema que son las turberas. ¿Sí? Ya, pues, sí, ¿cuál es la importancia o por qué poco se ha reconocido la importancia de los surales? Quiero tocar esas dos porque eso es muy importante. Cuando yo hablo de un territorio inundable, pues yo lo estoy, ahorita por esta charla, lo estoy mirando de manera muy
homogéneas, pero no son homogéneas. Las áreas inundables son extraordinariamente heterogéneas. Por ejemplo, tú mismo lo has dicho, la Orinoquia mal drenada, así se llama técnicamente el departamento de Casanare y Arauca, ahí donde está una gran extensión de surales. ¿Sí? Entonces, esos detalles son esenciales tenerlos. Cuando yo ya llego a territorio, debo de llegar a la escala que se requiere para entender lo que hay. Porque cada uno de estos subsistemas tiene una dinámica diferente, tiene una morfología y una historia diferente, y la relación de la presencia, ausencia del agua y los niveles de cambio del agua cambian y su biodiversidad acompañante cambia. Entonces son súper importantes. Como nosotros intentamos es generalizar, y así lo hacen los planes básicos de ordenamiento territorial, nuevamente vuelvo a decir, la escala en la cual se hacen los mapas en Colombia no es la acorde con el tamaño de los ecosistemas acuáticos, porque los Urales están dentro de la línea de los humedales, de un tipo de humedales. Eso es lo que sucede. Seguimos teniendo una escala no aproximada a la realidad territorial. Y como nos quedamos en la generalidad, no los interpretamos. Y eso me lleva al tema de las turberas, que acabó de salir un artículo muy bueno en un colombiano, de su tesis doctoral, donde se comprueba o se podría comprobar que como las turberas se desarrollan en ambientes con baja concentración de oxígeno, la materia orgánica se acumula. Y recuerden que lo que queremos son sumideros de carbono para controlar los niveles de incremento de temperatura por gases de efecto invernadero. Algunos estudios comienzan a mostrar que incluso las turberas, y Colombia tiene un número importante de turberas, no solamente en la parte alta de las montañas de los páramos, sino en otros lugares, podrían ser iguales o hasta mejor sumideros de carbono que los mismos bosques amazónicos. Imagínense eso. Es decir, que estos ecosistemas que no se les dan valoración pueden ser extraordinariamente importantes su conservación en temas tan álgidos como cambio climático. Entonces, esa es una realidad, Germán, que las escalas de trabajo no son las acordes. Siempre decimos que no hay plata, claro. Pasar de escala 1 100.000 a 1 25.000 vale plata, pero es que si nuestros sistemas de sistema acuático son de pequeño tamaño, de pequeña escala, pues tenemos que llegar a la escala que corresponda y no quedar en una escala general, que porque es lo que tenemos en plata o lo que en otros países del mundo que son más homogéneos, menos heterogéneos y diversos que los nuestros, como los europeos o los del hemisferio norte, entonces la escala 1 100.000 funciona bien. Aquí no funciona bien la escala 1 100.000. Los arroyuelos no se ven en escala 1 100.000, y lo que más tenemos en Colombia son arroyuelos, cursitos pequeños de agua que luego se une uno al otro y forma arroyos, arroyos medianos, arroyos grandes, ríos. Esa es la realidad. Pero esos sistemas no se están monitoreando, no se cuantifican. Esa es la realidad. No sé si más o menos te di parte a tu inquietud, Germán. Bien, ahora le damos la palabra a doña Adriana Vaquero, desde Villavicencio, de la Red de Acueductos Comunitarios ACER. Gracias, buenas noches para todos y todas. Sí, profe, yo quería como también dejar un mensaje, y es que realmente, como su merced dice, Villavicencio especialmente, desde su nacimiento, pues se manejaba a través del río Guayurío, del río Guatiquía, que son los dos grandes ríos que bañan la ciudad. Y pues desde que empezó el conflicto, de que Bogotá empezó a tomar el agua de nuestros páramos, pues se ha venido dando aquí un ordenamiento territorial alrededor de ellos, pues un poco desacorde al tema del ordenamiento, porque todos sabemos que esos ríos eran inmensos, y pues ya al cambiarles su caudal y cambiarles el curso, porque ya estos ríos no tienen su mismo curso, ni el agua que va a las cañerías, pues llega a donde se supone que debería llegar su cauce normal. Y aquí Villavicencio pues empezó a construir a las riberas
al quitarnos el agua, pues empezaron a construir a esas riberas. Pero ahora con este aumento de lluvias, pues los caudales han ido aumentando y pues tenemos, los gobernantes dicen que es un problema, pero pues realmente siempre he dicho que no ha sido un problema porque realmente estos caños existían, estos ríos existen y siguen existiendo, aunque aquí, por ejemplo, Caño Gramalote ya lo canalizaron y lo mataron. Y ahora está lleno de vertimientos hasta de aceites, que una parte de la ciudad que maneja motos, eh, los residuos de aceites y todo eso lo contamina y ya no vive. Nosotros decimos que ese río se murió. Y vaya a mirar el nacimiento de ese río, lo bonito que es. El río Coa, lo bonito que era y lo grande que era, ahora también usted lo mira ya aguas abajo y está totalmente muerto. Entonces, aquí ha habido un ordenamiento realmente lleno de corrupción, lleno de otra visión diferente a lo que era Villavicencio. Yo sí quisiera, desde su conocimiento, desde su aprendizaje, que de pronto nos pudiera dejar como un consejo a la sociedad y a los mandatarios que viven aquí en Villavicencio, que realmente cómo se organiza el territorio alrededor del agua, porque ellos entienden que Villavicencio ahora se está inundando y dicen que es un problema, que el agua que tiene Villavicencio es un problema, porque pues se nos inunda, pero igual tenemos también el problema de desabastecimiento, porque pues nos inundamos o se inunda la ciudad, pero igual agua para consumo no hay. Entonces, es realmente desde su conocimiento cómo podemos nosotros organizar nuestro Villavicencio alrededor del agua. Esa visión que realmente sea la visión que nosotros hemos soñado y hemos pensado desde los acueductos comunitarios. Y darle las gracias, profe, por su participación y por todo lo que nos está transmitiendo de conocimientos en esta charla. Adriana, no, Bien. muchas gracias. Profe, me Lo permite un primero, momentico, profe, un momentico, ¿será que podemos que hagan otras dos preguntas y su merced la tiene ahí y contesta las tres? ¿Le parece? sí, o me la resumen rápido, no hay ningún problema. Listo, entonces tiene la palabra Tatiana Grisales, nos comentas un poco, nos describes un poco qué haces con los humedales quizás, para que nos conozcamos acá, y luego Viviana Casanova. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, profe, por este ejercicio de de divulgación de conocimiento. Bueno, yo soy Tatiana, hago parte de un colectivo de Putumayo que trabaja por la recuperación y protección de las cuencas, se llama Ríos y Reconciliación. Vivo en Puerto Asís, viví también unos años en Leticia y bueno, ahora estoy como desde este lado y desde el colectivo, pues tenemos unos procesos en torno en el caso de Puerto Asís, a la recuperación de los humedales debido a su fragmentación, su deterioro, la pérdida también como del sistema de humedal mismo que es pues este territorio. Tenemos un proceso con juntas de acción comunal, urbanas y periurbanas alrededor pues de la recuperación de las cuencas, pero muy centrados en humedales en este caso. Y pues identificamos varias problemáticas. Una de ellas es el vertimiento de aguas residuales, pero también esa percepción social de los humedales como baldíos, como chuquios, como pantanos, como lugares que hay que rellenar o que hay que ocupar porque representan, pues sí, eso, como una problemática. Entonces, pues justamente frente a esas dos problemáticas que, bueno, se tornan también ahí un poco en conflictos sobre el vertimiento de aguas residuales. Quisiera pues saber si hay alguna como experiencia, si hay experiencias desde el laboratorio, desde la UNAL de Leticia en términos de alternativas para la gestión de aguas residuales. Por este lado hemos buscado algunas opciones como humedales artificiales, pero bueno, estamos como en esa búsqueda y también
justamente frente al asunto de la educación y la pedagogía para esa comprensión y ese entendimiento cultural de los humedales como ecosistemas clave y no como baldíos o como áreas pues a rellenar o a construir. Entonces, por ahí van como mis preguntas en torno como a experiencias para gestión de aguas residuales en humedales y también procesos quizás pedagógicos o educativos con comunidades en torno a, como a la transformación de esa comprensión de los humedales como ecosistemas clave. Gracias, Tatiana. Ahora tiene la palabra Viviana y luego sí le damos la palabra al profe Santiago. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Viviana Casanova, yo habito en el municipio de Mocoa y digamos que la preocupación nuestra y es en torno al desarrollo de un proyecto de exploración y explotación minera que se pretende desarrollar aquí en el municipio de mediana escala. Yo quisiera aprovechar el conocimiento y la experiencia que tiene el profesor Santiago sobre el ecosistema en la Amazonía para preguntar qué opinión tiene sobre la pertinencia o la viabilidad del desarrollo de ese proyecto en esta zona y preguntar a la vez si la universidad o él ha desarrollado algún artículo analizando esta situación. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que han planteado algunas inquietudes. Espero recordarlas, si no, Francisco me ayuda. Yo soy Rolo, yo soy bogotano, pero hay que hacer un llamado. Bogotá tiene una enorme responsabilidad por haber capturado agua de la cuenca orinocense que drena para la cuenca orinocense y que genera una dinámica natural morfológica de sedimentación y erosión sobre los ríos del Piedemonte. Eso es una realidad. Eso nadie lo dijo, nadie lo ha dicho y es hora que las personas del Meta y Villavicencio comiencen a hacer el llamado de atención. El hecho es que cuando yo cambio la dinámica natural, no solamente el promedio, sino el rango de variación de caudales, los ríos cambian su morfología. Y entonces estos ríos cambiaron su morfología y al cambiar su morfología cambian su movilidad, su transporte de sedimentos y su territorio, que era diferente cuando no había sido capturado importantes caudales que iban al sistema Chingaza para alimentar a Bogotá. Por eso lo que está pasando hoy día es que los ríos son diferentes, pero que han mudado y han cambiado, diría casi aleatoriamente, porque si no tenemos estudios detallados históricos, entonces, ¿qué hizo la ciudad? La ciudad siempre se construyó sin tener en cuenta para nada los sistemas hídricos, absolutamente para nada. Toda la construcción, me imagino todos los intereses económicos y políticos era, aquí hay un territorio, se quita esto y ya. Esa es la versión que vuelvo a decir que es nuestra interpretación de país de agua. El agua no sirve, el agua hay que quitarla, hay que acabarla. Esa es la mirada que siempre hemos tenido porque nosotros no sabemos vivir con el agua. Tuvimos pueblos como los zenúes, pueblos como los muiscas o los que viven hoy en Amazonas, los que viven en Nueva Venecia, en la Sierra Grande de Santa Marta, en todo, personas que saben vivir con el agua, pero la mayoría de los colombianos no sabemos vivir con el agua. Entonces, esa es una realidad es que los sistemas han cambiado y como la ciudad se construyó en contra de la naturaleza o de las redes, porque Villavicencio llueve mucho. Vuelvo a decirlo, Villavicencio llueve más que Leticia. En meses menores, en menor cantidad de meses, pero llueve mucho más porque es piedemonte. Entonces, naturalmente, la naturaleza construyó una red hídrica bellísima de estos ríos y el Ocoa para poder drenar esa agua. Pero si buena parte de todo ese territorio ya no existe, pues la ciudad se va a seguir inundando con todas las secuelas de los problemas que hay. Entonces, el problema
No es el agua, el problema es que la ciudad está mal construida y que no va a ser nada fácil pensar en qué vamos a hacer y cómo podemos vivir con una ciudad que cada día va a tener más problemas medioambientales, porque también tenemos que enfrentarnos a dos escenarios y me pareció lo que dijiste, ciudad con agua, que llueve o que hay agua que corre, pero no hay agua para acueducto. Esa es la realidad. Ya está reconocido por la ciencia las sequías extremas. ¿Qué son sequías extremas? Periodos de años repetitivos debidos a cambio climático. El año pasado salió, en el 2019, un artículo de Flores y colaboradores en Nature, que es la segunda revista del mundo, hablando que en los últimos 17 años hubo 5 sequías extremas en el norte de Sudamérica y Amazonia. Salió publicado el año pasado, entonces no pudo incluir la sexta, porque 2023-2024 fue la sexta sequía extrema. Es decir, que lo que hace la naturaleza, perdón, lo que hace el cambio climático con la naturaleza está transformada, es que se vuelve cambiante más severamente. Cuando hay sequía, se secan más los caños. No hay bosque ripario, no hay bosque galería, no hay bosque protector. Cuando hay bosque, el bosque guarda el agua. Cuando tengo un caño, una quebrada, una cañada con bosque, ni un solo día del año se seca. Cuando tengo una cañada, una quebrada, un caño con bosque, nunca inunda más de lo que debería inundar porque controla y regula los niveles de caudal. Pero ya no tenemos, son peladeros completos. Entonces, esa es la realidad de lo que está pasando. Sí es un problema, no el agua, es un problema todo lo que se ha hecho y cómo se ha hecho en Villavicencio. ¿Cómo hacerlo, cómo resolverlo? No lo sabría yo decir y me disculpo porque no puedo decir cosas que no sé, pero la cosa es complejísima, complejísima, porque Villavicencio está en un punto crítico de la ruptura de los Andes a la llanura orinocense. Y eso implica un cambio de dinámicas muy fuertes de erosión y sedimentación natural de los ríos. Pero los ríos están cambiando, porque los hemos obligado a cambiar. En el caso de nuestra colega de Puerto Asís, otra triste noticia. La ciudad de Puerto Asís fue construida en la curva de Hong Kong, que esa curva es del río Putumayo. Y hace 10, 20, 30 años el río ha comenzado a mostrar, insinuar que va a recuperar esa curva para su área inundable que se llama el Cauce Mayor. ¿Qué hizo la Oficina Nacional de Atención de Riesgos? De pronto tú lo sabes. Construyó un muro, 16.000 millones de pesos, dizque para controlar el río Putumayo. Lo construyó con un ángulo errado. Lo construyó de un tamaño errado. Ahora el río Putumayo llega, encuentra el muro y se va por el lado izquierdo y se metió más rápido a Puerto Asís. ¿Dónde está el muro hoy? En la mitad del cauce del río. Ese es un problema que tenemos y quiero decirlo y lo he dicho en todos los escenarios. Los técnicos y profesionales de estas oficinas allá en Bogotá creen saber cómo funciona la naturaleza hídrica de Colombia y no lo saben. Creen que la misma estrategia metodológica plausible de solucionar como se hizo el siglo pasado y antepasado, oigan, en Europa, Canadá y Estados Unidos funciona en Colombia. Pues en los ríos del mundo los están desregularizando. Le están quitando las paredes porque dieron cuenta que regularizar los ríos es el error más grande que hay. Nosotros aprenderemos esto, tenemos la política de cometer los errores y después de decir, ay, así no era. Cuando ya la ciencia nos ha demostrado que así no debe ser. Allá en Putumayo está claramente el problema del entendimiento, que creen que así se resuelven los problemas. Hay que monitorear el río, hay que entenderlo. Se puede calcular la velocidad del movimiento del río, la construcción de islas, la erosión o la sedimentación de acuerdo a la ribera donde va más rápido o más lento el cauce. Todo eso se puede saber y Puerto Asís está sufriendo las consecuencias
de un sitio que fue construido ahí en su historia, pero que hoy el río quiere recuperar. Y el Putumayo no es un río pequeño. Entonces es un tema complejo. En el tema de Mocoa, ese es otro tema también muy difícil porque cuando ocurrió la avenida fluvio torrencial del 30 de marzo y 1 de abril, que estuvimos allá, porque estábamos acotando la ronda del río Mulato, el Servicio Geológico Nacional se fue a vivir 3 meses. Y el estudio del Servicio Geológico es contundente. Mocoa fue construido sobre un sistema inestable de como embudo de agua. Es decir, un sistema donde todo se canaliza en un solo punto. Y se recargó el sistema y por eso se vino abajo toda la montaña. Lo que cualquier minería, otra mentira, cualquier minería, la que sea, es dañina para el medio ambiente. Ninguna es benéfica. Todas generan problemas. Todas, todas. Eso es mentira que una que sea de empresas multinacionales es amigable con el medio ambiente. No, la minería implica una transformación de un territorio, implica el uso excesivo de agua o la transformación de las fuentes hídricas superficiales y o acuíferos, subterráneas. Entonces va a generar un impacto y eso hay que entenderlo. La cabeza de mirar es más valioso tener la naturaleza para las generaciones futuras o es más valioso que unos pocos, porque es así, como Liberocobre, se beneficien económicamente. Todas estas empresas llegan a nuestro país, se llevan todo, acaban con todo y pueden decir que van a dejar la restauración y la recuperación, pero lo dejan en las mismas condiciones que los que sufren son las generaciones futuras. Esa es la realidad. La realidad es que tenemos que comenzar a mirar el futuro. Nuestro futuro es la supervivencia de nuestras sociedades humanas. Y el agua es base esencial de la supervivencia de las sociedades humanas. Así que el agua, aunque no esté capitalizada en la economía de Colombia, tiene que tener un valor significativo en la toma de decisiones. Por eso hay que hacer el llamado de que existe la herramienta normativa y metodológica para saber qué le corresponde a un sistema hídrico, que es acotar la ronda. Pues hay que medirla, hay que conseguir la plata y medirla y que conjuntamente la sociedad de base con las entidades del Estado, las corporaciones, tomen las acciones y las obligatoriedades como determinantes ambientales para que cualquier actividad, bien sea el casco urbano o bien sea de otra índole, no debe afectar. Determinantes ambientales de obligatorio cumplimiento. No puede afectarse en el papel, no puede afectarse la naturaleza hídrica de un territorio, pero tenemos que tener los datos. Y el acotamiento, la medición de la ronda nos da los datos contundentes. Bien, profe, muchas gracias. Ya estamos cerrando el evento, pero hacemos las últimas rondas de preguntas. Entonces, dar la palabra a Carolina. Luego sigue una pregunta que hizo Juan José en el chat. Y yo también quiero aprovechar para hacer mi pregunta. Entonces, empecemos con Carolina. Tienes la palabra. Carolina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por la reunión. Profe Santiago, muchas gracias. Yo soy Carolina Pardo y estoy estudiando educación ambiental y estoy trabajando en la Chorrera Amazonas. Entonces, quisiera preguntarle al profe Santiago cómo debería ser el liderazgo ambiental que deben tener los jóvenes indígenas en sus comunidades, en sus territorios, que están viviendo una rápida transformación hacia la urbanización. Pues en base a la charla y lo que compartían los compañeros líderes ambientales de otras áreas del país, pues ese liderazgo ambiental y resistencia es algo muy importante. Pero ¿cómo te lo imaginas en esos ambientes, ese liderazgo ambiental, en estos ambientes de los territorios? Pues el río Paraná, que por ahí no sé la fotografía, en la Chorrera es un sitio cuasi prístino, llamaríamos, espectacular.
Maravilloso. Lo primero es que se acerquen rápidamente, aprendan la lengua y se le peguen a las abuelas y los abuelos. Ellos son los que conocen. Si nosotros perdemos ese conocimiento, se pierde la cultura. Cuando se pierde una lengua, se pierde un conocimiento. Entonces, lo primero es en casa, valorar ese enorme conocimiento de oralidad, de legado que tienen las abuelas y los abuelos, las personas mayores de las comunidades. Los jóvenes se alejan normalmente de eso porque nuestra sociedad les impone otros estándares de vida, pero es ahí, en la maloca, en el sitio donde se reúnen, donde se aprende. Salir a campo con ellos, vivir y convivir. Eso es lo primero, ese es el primer legado. Podemos llevarles todos los cursos que queramos, podemos llevarles todas las guías, cartillas, pero el primer legado es incentivar a que los jóvenes se acerquen al conocimiento propio. Ese sería para mí fundamental en cualquier lugar. Y esto no solamente lo hablo con pueblos indígenas, personas campesinas de 20, 30, 40, 50 años de vida en un territorio tienen un conocimiento extraordinario de lo que pasa y lo que ha pasado. Con ellos hay que construir el futuro. Con ellos, la ciencia y la academia es fundamental, pero de la mano del conocimiento local. Bien, profe, Juan José desde el chat hace la pregunta sobre cuál considera su merced que es el papel que juega el SINCHI, el Instituto SINCHI, sobre la protección de los humedales amazónicos. Y mis dos preguntas finales, ya para finalizar, una es cómo observar la relación entre Amazonia y Orinoquia en torno al agua. Y la última específica, ¿cuáles son las particularidades hídricas de el piedemonte llanero? Con eso. Bueno, listo. Bueno, el Instituto Nietzsche es un instituto del Ministerio del Ambiente y tiene una línea de trabajo en aguas, tiene un programa de trabajo en humedales y es el que tiene la fortuna, yo no la tengo, de poder visitar más territorio amazónico. Eso es importante. Quizás con expediciones una sola vez, pero por lo menos tenemos un mapa inicial de las condiciones naturales de los ambientes acuáticos. Yo no puedo conservar lo que no conozco. Entonces creo que es una labor extraordinaria. Se ha ampliado de manera significativa después de los acuerdos de paz, porque hubo grandes territorios de la Amazonia imposibles de visitar por la ciencia, por la academia o por las personas del común. Hoy día se ha podido y se han encontrado joyas, joyas de información maravillosa. Entonces creo que es un legado importantísimo que el instituto hace. Para mí es fundamental eso porque no todos lo hacemos, ellos lo hacen. Y lo bueno es que no se repitan. Nosotros hacemos unas cosas y ellos hacen otras y se complementan. Respondo a la segunda porque la primera tuya, Francisco, no me acuerdo. Y es que todo el piedemonte amazónico elevas de manera significativa las lluvias por un proceso orográfico. La montaña genera que los vientos choquen con la montaña, vientos que traen humedad de la Orinoquia, Amazonia, ascienden, condensan, forman nubes y llueven. Entonces son fundamentales en la relación Andes-Orinoquia, Andes-Amazonia. Y también está comprobado que en tiempos lejanos la biodiversidad mayor de muchos grupos de organismos por diferentes pequeñas escalas de altitud estaba en el piedemonte. Incluso hay datos donde el hotspot más importante de Amazonia no es la llanura amazónica, sino el piedemonte amazónico. Entonces son sitios que hay que recuperar. Lo que se pueda recuperar, hay sitios posiblemente ya muy difíciles de recuperar. Y es otro elemento que me lleva a la conectividad, que eso liga no solamente a Orinoquia, Amazonia, sino todo con todo. Todo está interconectado. La naturaleza, la genética, los genes, los organismos. La flora se distribuye a través de polinizadores por una conexión de paisajes. La fauna ni se diga. Entonces hay una conexión. Y lo que se acabó de comprobar
en este panel que se hizo en Cancillería. Por ahí tenemos la grabación para los que quieran verla, que la grabó la Universidad Nacional porque fue hecha en la Hemeroteca Nacional sobre ríos voladores. Hay una conexión estrecha Andes-Orinoquia-Amazonia. Son una unidad, una sola unidad. No que Orinoquia es una cosa y Amazonia es una cosa, no, es una unidad. Inclusive está solapado hasta donde llega la Orinoquia-Amazonia. Si yo hablo de Orinoquia como territorio de cuenca, lo puedo definir, pero como territorio geográfico no. La Amazonia llega hasta el Bichada, parte del Bichada, y la Orinoquia también entra a través de las llanuras del Yarí, en la Amazonia propiamente dicha. Entonces no hay una conexión de diferencia tan grande como la gente cree. Está construido así porque nuestro país también está partido en pedacitos a través de las corporaciones. Las corporaciones es una figura bastante ilógica de entender la naturaleza del país. Esa es la realidad. Entonces tenemos una corporación como Corpo Amazonía que solo toca 3 partes de algunos departamentos que van para la Amazonia, pero no toca el sector de la Bota Caucana, no toca el sector de Nariño, no toca el sector del Meta, eso es Amazonia. Entonces, ¿cuándo se puede manejar un país cuando está segmentado, cuando está separado? ¿Quién va a manejar alguna vez la cuenca del Magdalena? Nadie. Son 7 corporaciones, cada una haciendo una cosa en un lugar diferente. La identidad natural del país son regiones naturales y cuencas. Así debería estar construido el país. Y eso sí llevaría al eslogan de ordenamiento del país en torno al agua. No sé, la primera pregunta, Francisco, se me escapó. No, profe, iba articulado en esa relación Amazonia-Orinoquia y su merced la respondió ahí. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos, a Francisco, y muy amables. Ahí Francisco les puede pasar el Bien, correo, cualquier cosa a la orden, con todo gusto, y maravilloso verlos, escucharlos, todos los niveles que estén, todos los que le dediquen un segundo de su vida al agua, háganlo, porque ese es el futuro de sus hijos, sus vecinos, sus amigos. Todos dependemos de esos maravillosos y hermosos, quietos o que se mueven. Son el fruto de la vida de un planeta vivo. Es el agua. Profe, muchísimas gracias. Yo quedo muy alegre. Se conectaron 45 personas, sobrevivimos 30, pero me alegra muchísimo más es porque se asomó gente que distinguimos desde hace bastante tiempo que trabaja con los humedales, no solo desde la academia, sino desde las comunidades, las organizaciones ambientales, gente que está haciendo maestrías, doctorados, gente que está trabajando desde las escuelas y colegios. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Comentarles que esta charla hace parte de un pequeño proyecto que estamos haciendo con ayuda al Ministerio de Cultura, que se llama Memorias Hidrosociales, Lectoescrituras y Museografías en torno a ríos, humedales y la gestión comunitaria del agua en el Piedemonte llanero. Perdón. Estamos tan amazónicos que ya me estaba confundiendo, pero tenemos la relación. En 15 días vamos a tener otra charla desde México. Ya estuvimos en Costa Rica, ya acabamos de ir al trapecio amazónico y ahora nos vamos a ir para México, para la Ciudad de México, con el lago de Xochimilco y el río Magdalena, que es uno de los ríos que todavía no tiene tanto impacto ambiental en una ciudad tan compleja como lo es la Ciudad de México. Entonces, en 15 días los esperamos en la próxima charla. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Gracias, profe Santiago. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.